¿Qué tal? Saludos y bendiciones. ¿Cómo estás en esta tarde? ¿Cómo te encuentras en el lugar donde estás, en casa, ya descansando, o algunos saliendo del trabajo, otros yendo al trabajo, y hay diferentes horarios, diferentes tiempos para ir a trabajar? Que tengas una feliz tarde, que goces de las bendiciones del Señor. Son nuestros mejores deseos. Saludos a cada uno por nombre. Un abrazo fraternal desde este lugar, el lugar de su presencia, donde venimos. En cada ocasión que venimos es para pedirle a Dios, interceder por las peticiones, interceder por las necesidades. Estamos contentos de que mires nuestro material, nuestros videos, y el propósito es únicamente irnos juntos, junto contigo, a la presencia de Dios, y juntos ir y alabar el nombre del Señor. Anteriormente las oraciones se hacían grupales, y Jesús dijo que cuando iban a predicar fueran de dos en dos. De igualmente la oración debe ser grupal, de dos en dos, y llevar la bendita palabra del Señor. Hoy es día miércoles, un día soleado, un día las temperaturas calientitas un poco. Llegamos a los 85. Para los que no estamos acostumbrados, esto es algo ya caliente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu tarde? ¿Estás disfrutando de la familia? ¿Disfrutando del descanso de labor del día? Solamente quiero pasar a hacer una oración y luego entrar a un tema que quiero compartir, un pequeño devocional. Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti. Toda petición, Señor, todo ruego que es puesto por mis hermanos sea contestado por parte tuya. Bendice a los que están escasos de salud, a los que están escasos de finanzas, a los que están escasos de ánimo, escaso de fuerzas, y que, Padre Santo, Señor, han estado clamando por un milagro. Concédeles el milagro, el privilegio de ser victoriosos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando por las peticiones y mandamos un saludo especial también a todos los que nos miran, desde Washington, a la hermana Leticia, desde Iowa, a la hermana Leticia y Martina en Washington y Leticia en Iowa. Bendiciones a cada uno también en diferentes lugares, California, Michigan, hasta nuestros pueblos. Enviamos un saludo hasta Nayarit, a todos aquellos que nos miran también, que Dios los bendiga grandemente. En el capítulo 9 del libro de los Hechos hay una historia muy sorprendente. En el capítulo 9 es donde es el llamamiento del apóstol Pablo por parte de Jesús, del Señor. Y mire cómo dice la palabra en el capítulo 9, así dice la palabra: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿qué quieres? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ustedes pueden notar en todo el capítulo 9 el nombre de Saulo aparece en repetidas ocasiones. Y yo me quedé en eso meditando, centrado. ¿Por qué? Si su nombre era Saulo, ¿por qué se le cambió a Pablo? En el Antiguo Testamento, a algunos hombres se les cambió el nombre. Por ejemplo, a Abraham, y a Jacob se le cambió Israel, y algunos otros nombres. Pero ¿quién le cambió el nombre a Pablo? De Saulo a Pablo. Hay una explicación, y a lo mejor el tiempo es breve en lo que quiero hacer este devocional, pero trataré de explicarlo a la mejor brevedad. Saulo venía del linaje de Benjamín. Saulo era un hombre hebreo. La razón que era Saulo era en memoria o en referencia del primer rey de Israel, el rey Saúl. Y él era Saulo porque era benjaminita, o de la tribu de Benjamín. Pero algo interesante, como lector, como escuchador de la palabra del Señor, él quemó su cartucho cristiano. Él usó su nombre cristiano, digámoslo así, o de descendencia judía, para arrestar y torturar a los mismos cristianos. Entonces el nombre de Saulo estaba bien quemado, todos lo conocían, todos le tenían miedo. Pero algo interesante, que Pablo significa a Roma. Pablo viene de linaje, o viene de una sociedad romana, y el nombre de Pablo estaba intacto, él no lo usaba para nada. Muchos dicen que Jesús se lo cambió, pero en realidad, si usted estudia más las Escrituras, él solo adoptó el nombre de Pablo. Él lo usó para su predicación. Pero como usted o como yo pensaríamos, ¿por qué usar un nombre que causaría más terror?
De por sí ya tenía al pueblo amedrentado, ya no le creían, ya no tenían confianza en él por llamarse Saulo. Y Saulo era aquel hombre que al escuchar el nombre las personas temían. Ahí viene Saulo. Él quemó lo que era de cristianos de la tribu de Benjamín, de la descendencia de israelita. Ahora debemos de notar que Pablo nació en Tarso. En muchas ocasiones dice Pablo de Tarso. Tarso era una provincia de la zona costera y pertenecía a la ciudad de Cilicia. Cilicia estaba dentro de Roma, estaba en la capital de Roma, y Pablo nació allí. Entonces él nació con ciudadanía romana, pero de descendencia hebrea o israelita. Y él lo dice en algunas ocasiones, hebreo de hebreos. Él venía de sus padres, sus antepasados, sus abuelos eran judíos, eran israelitas, simplemente que él nació. Como muchos jóvenes nacen en este país y son de aquí, esta es su nacionalidad, pero vienen de raíces de otros países. Pero ¿por qué el nombre de Pablo? Y es interesante porque Pablo tiene dos significados. Significa pequeño y significa humilde. ¿Por qué él adoptó Pablo, su segundo nombre? Después de haber malgastado el nombre de Saulo, ahora al convertirse al cristianismo, llamarlo Jesús, él obtiene el nombre de Pablo, o él se hace llamar como su segundo nombre. Pero es irónico, amado lector, amado amigo, porque pegaba más bien como Saulo, porque Saulo era un hombre cristiano, un hombre hebreo. Y lo que yo pienso, lo que yo les compartí hace poco, es que si nosotros vamos a testificar, vamos a usar emblemas como Jesús te ama, como Jesús es la roca, como bendiciones, tengas un día bendecido, pero no vamos a usar palabras de odio como te odio. Eso es lo que representaba el nombre de Pablo, odio y rencor, porque venía de una descendencia romana. Pero Pablo usó ese nombre por muchas razones, porque su significado, que era pequeño y humilde, él quiso ser más pequeño que Jesús y humilde más que todos los demás, y usó el nombre de Pablo para muchas situaciones legales. Acordémonos que ellos anduvieron viajando, y en el primer viaje misionero, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, es donde por primera vez se le menciona, o él se presenta como Pablo, el apóstol. Entonces, de ahí en adelante, en su primer viaje misionero de Pablo, él pasaba por casetas de revisión. Acordémonos que Roma era el que controlaba todo aquella provincia, toda aquella zona costera, y tenía mucho alcance, no solo en Jerusalén, sino en todos los lugares ahí cercas a Roma. Era una potencia muy poderosa. Entonces, para poder entrar, Pablo necesitaba referirse como eran sus contemporáneos, como romano. Él se presentaba en los puertos de revisión como romano. Entonces eso les daba acceso a entrar y ir avanzando la palabra del Señor. Y ahora digo, qué ironía, ¿no? Que él usó su nombre para abrirse paso para llevar el evangelio. Ahora, también había muchas personas que no entendían el lenguaje hebreo, sino hablaban solamente como romanos o latín. Entonces Pablo, como su lenguaje latín lo tenía y su lenguaje hebreo también, él se comunicaba en el lenguaje de ellos para poderse entender. Entonces él se hacía a los romanos y a los gentiles y a los judíos. Una estrategia muy bien trazada del apóstol Pablo. Y Pablo fue creciendo y ganó gran impacto en el libro del Nuevo Testamento, y en sus escritos hoy nos gozamos de tener el conocimiento de lo que fue la palabra del Señor. En el capítulo 9 del libro de los Hechos se menciona 10 veces, 10 el nombre de Saulo, porque Jesús así lo llamó, por Saulo, Saulo. Pero algo interesante, que Jesús nunca le dijo no te pongas Pablo. El Señor lo dejó predicar, y el Señor te va a dejar predicar con la estrategia que tú tengas para alcanzar a las personas. Con la estrategia que tú te organices, Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Claro que sea una estrategia honrosa, ¿verdad? Así que Pablo significa pequeño y humilde, y ese fue el nombre que él adoptó. Jesús no se lo puso, él se lo apropió, y en realidad él se llamaba Saulo y se llamaba Pablo. Uno era hebreo y otro era romano. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Reciban saludos desde el lugar de su presencia, Pastor Mickey Martínez. Que tengan una bendecida tarde y sigan disfrutando con su familia. Hasta la próxima. Bendiciones.